Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa en Grande, el podcast donde estamos conversando con aquellos jóvenes que están marcando la diferencia, impactando en la región de Valparaíso. Cambiar el mundo desde Valparaíso, vaya premisa. Y el día de hoy estamos conversando con mi queridísima Michelle Smith. ¿Cómo estás, Michi? Muy bien, gracias. Bien, muy bienvenida entonces a Piensa en Grande, el podcast que es parte de una iniciativa de Piensa y la Mutual de Seguros de Chile, donde conversamos justamente con los ganadores del concurso Jóvenes Líderes Piensa. Michelle Smith, ganadora en la categoría Movimientos Sociales el año 2024. Así que sea muy bienvenida, me imagino que también moviéndote por la sociedad. Sí. Sí. Hay hartas cosas. Bueno, ahora estoy full con la radio, así que feliz. Moviéndome harto entrevistando a personas, así que como muy de la sociedad. La última vez, hace poco, entrevisté a Inhub, así que ha sido bastante interesante. Bien, como un actor muy relevante dentro de lo que es el ecosistema de la sociedad civil porteña, Viña Marina, todo lo que es la costa acá en la región de Valparaíso, Michelle, y algo muy notable, ¿cierto? También para poner en contexto a las personas que quizás no están tan al día con lo que fue la última edición del concurso. Michelle fue premiada no solo por tener un gran proyecto notable, sino por una extensa trayectoria, ¿cierto?, de participación en distintos movimientos, en distintas iniciativas, pero también por su rol que había desempeñado, ¿cierto?, a la hora de formar nuevos liderazgos para la región. Y yo creo que ahí es donde también se concentra algo sustancial para lo que queremos en el futuro, ¿cierto?, de la región. Pero me gustaría primero partir esta conversación, Michi, ¿Ya? preguntándote un poco más acerca de quién es Michelle, ¿cierto? ¿Cómo nace, cómo despierta este interés por estar al servicio de una comunidad, por estar al servicio de los demás? Bueno, eso parte primeramente en el colegio. Definitivamente parte en el colegio. Yo estuve en un colegio de mujeres primero, hasta sexto básico, y después séptimo básico me cambié a un colegio de marinos de acá de la región, y en ese colegio había Scout. Entonces me metí a Scout y el lema de Scout es siempre servir. Entonces ahí comencé como el tema del servicio. Yo creo que eso fue como lo que más me motivó, y después ya más en la universidad. Obviamente cuando llegamos a la media, tú llegas a primero medio y te dicen ya tenés que preocuparte. En nuestra época es de la PSU, entonces ya el colegio vale, o sea, tus notas son importantes. Y me empecé a poner las pilas con el colegio, que yo era súper desordenada, sigo siendo desordenada, y me empecé a poner las pilas y empezar a ver qué voy a estudiar. Me iba bien en biología. Me iba súper bien en biología, para mí era fácil, me gustaba, siempre me gustó el área de la biología, el área de la salud. Entonces, obviamente, ayudar a las personas, salud, pues igual combina bien. Y ahí dije, ya voy a estudiar, mi papá es doctor, entonces yo dije, ya quiero estudiar medicina. Empecé a ver el tema del NEM, y ahí justo había comenzado el ranking, todas esas cuestiones. No, cero, o sea, yo ya en primero medio me di cuenta que yo no iba a estudiar medicina porque no me iba a dar nunca. Me daba lata estudiar tanto para estudiar medicina. Entonces fue como y eso ya. Probablemente estudiar medicina desde una vocación también más al servicio, ayudar a las personas, claro. Entonces ahí fue como, ya no, medicina no es lo mío, así que voy a buscar otra cosa. Y ahí busqué y dije, ya, ¿qué puede ser? Odontología. Ya cuando llegué a cuarto medio, estudié para la PSU, toda la cuestión, me metí a odonto. Y en odonto estuve 2 años. 2 años donde lo pasé pésimo. Me gustaba, por ejemplo, ir a los colegios y hacer educación de bucal. En el fondo, que los niños aprendieran a lavar los dientes. Educación, en el fondo, temprana de limpieza. Y ahí como que dije, chuta. Despierta también este sentido de que quizás tu vocación no era necesariamente la salud, sino que era algo más social, me imagino. Entonces ahí fue como, chuta, creo que la odontología o el área de la salud no es lo mío, estoy mal. Aquí no es la cuestión. Y me empecé a dar cuenta, me metí a temas como más de sociales, me metí a una ONG. Justo el último año mi segundo año de odonto, me metí a Rotary. Ah, perfecto. Y ahí fue como, pucha, y ahí dije, oye, en verdad. Y ahí después me ofrecieron ser parte del centro estudiante y parte del tema social.
Si todo tiene una lógica. Y ahí dije, ya, tema social, voy, me gusta. Y ahí fue como ya. Esto fue como en septiembre. Y ahí en octubre ya después quedé en el centro estudiante, me metí a Rotary y toda la cuestión y empecé a participar en actividades, todo. Y dije, ¿sabéis qué? En verdad no necesito estudiar en el área de la salud para ayudar a las personas. Puedo ayudar a las personas de distintas formas y no tengo que tener una carrera en la salud. ¿Hubo algún hito en todo ese proceso que te hiciera despertar? Eso, que en verdad lo Que pasaba al final pésimo. estabas metida en tantos otros mundos Sí, que... pues estaba metida en el centro estudiante, metida en las ONG, entonces participaba en todo. Después me tiré al tema de la Estabas, en federación. definitiva, arriba de la pelota. Y de repente era como, puta, estoy haciendo pura actividades sociales y estoy dejando de lado los estudios, que en verdad tampoco me motivaban los estudios porque no quería estudiar biología celular, no quería química, no quería física, no quería patología 1, no. Entonces era como, puta, parece que odonto no es lo mío. Y ahí darte cuenta que esa carrera que había soñado quizás por 4 años en la media, no era lo tuyo y ya iba en segundo año y decía, chuta, es ahora o nunca, o sea, esta carrera es cara. Claro, hay que tomar decisiones en un Y ahí momento hubo de un la vida. quiebre, entonces ahí tuve que tomar decisiones. Obviamente mi mamá estaba que se mataba. No, pero ¿cómo? Ya, filo. Y tuve que dar la PSU de nuevo. Y ahí buscar una nueva carrera, porque obviamente la PSU dura 2 años, entonces tuve que estar en un año sabático. Ese año sabático estuve metida en temas sociales, en Rotary, mucho en Rotary. Ahí fui presidenta de Rotary y muy metida como con las actividades, con los rotarios, como que son muy mayores acá en Valparaíso y en Viña. Y Es todo un mundo también, es un ecosistema global, la verdad. Sí. Sí. Y ahí empecé a ver qué carrera estudiaba y estaba entre comercial y negocio internacional. Y ahí me metí a negocio internacional en la Valparaíso. Y ahí me metí en la Valpo y justo creo que ese año fue el tema del incendio. El incendio de Valparaíso. El incendio de Valparaíso, el año puede que haya sido el 2014, 2014 tal cual. Sí. Entonces ahí fuimos voluntarios en el incendio de Valparaíso, estuvimos full ayudando y entonces eso también fue un bichito que decía, pucha, en verdad no necesariamente tenéis que ser del área de la salud, un profesional de la salud para Claro. poder ayudar. Porque a veces la gente se cierra como, me gusta ayudar a las personas, tengo que estudiar en la educación o en la salud. Y no necesariamente es así. Uno puede estudiar otras carreras, como derecho, como ingeniería, y sí puede ayudar a las comunidades. Me quedo con ese punto que me parece súper interesante. En definitiva, esta pregunta quizás más abierta para quienes nos están escuchando. ¿Determina aquello que tú estudiaste, tu profesión, en fin, para ponerse al servicio de otras personas? No, yo digo que no, 100%. 100% depende de uno tiene que hacer las cosas. Por ejemplo, como tú dices, me he dedicado mucho a la formación de jóvenes y siempre les digo, o sea, motívense, hagan las cosas, ustedes no esperen que les den las cosas en bandeja. A veces yo siempre digo, es mejor pedir perdón que permiso, en especial cuando uno es joven y sabe que tampoco es algo tan grave, porque al final si uno no se atreve en la edad entre los 18 y 20 y tantos, después ya pasa la micro y ya fue, ya no hay más oportunidades. Completamente. Me quedo con eso, trabajar con jóvenes. Al final, qué mejor que contribuir al futuro y al desarrollo de un lugar, ¿cierto? Que incentivando las nuevas voces, incentivando, ¿cierto?, los liderazgos que van a estar el día del mañana. En tu caso, a ti te tocó un desafío súper importante que era asumir un proyecto regional centrado especialmente en potenciar nuevos liderazgos. ¿Cómo fue para ti también esa experiencia de enfrentarse a lo que es el trabajo con las juventudes en tiempos donde muchas veces parece un escenario más bien desalentador? Sí. ¿Cuántas veces hemos conversado acerca de las encuestas que nos muestran que a los jóvenes no les interesa participar en voluntariados, en organizaciones, su profunda desconfianza con las instituciones? Y bueno, hay un esfuerzo importante por asumir ese desafío. De hecho, ahí como que, bueno, en la radio lo he tocado mucho y siempre lo digo, y me interesa y mi enfoque en la radio siempre ha sido ese,
de los jóvenes no son eso que tú dices. Los jóvenes sí están metidos, sí tienen mucho pensamiento crítico. De hecho, yo me metí como el tema, cuando me di cuenta de qué es lo que me gustaba, para dónde como en el fondo iba la micro, fue a los 23 años. Yo tenía 23 años y dije, ya, esto es lo que yo quiero y aquí yo voy a empezar empezar a armar mi vida en torno a esto. Pero hay personas, yo me he dado cuenta que hay jóvenes que tienen 16, 17, 18 años que ya saben lo que quieren y que tienen un pensamiento crítico impresionante y es como, ya lo tienen clarísima la película y es loable, yo lo encuentro heavy y en ese sentido hay que incentivarlos a ellos, darles todas las herramientas y que se crean el cuento. Yo creo que lo más importante acá es que se crean el cuento. En ese sentido yo he tratado de darle las herramientas como con las habilidades blandas, porque en muchas de las universidades, en cualquier universidad, da lo mismo universidad privada, pública, estatal, todas las universidades te entregan herramientas, pero herramientas teóricas, pero también te entregan, por ejemplo, las habilidades blandas, pero te entregan espacios, pero depende de ti si tú aprovechas ese espacio, porque la universidad no te va a decir, vaya al centro estudiante, haga una actividad, por ejemplo, yo cuando fui presidenta del centro estudiante dejé un legado muy bonito. Me encanta eso, Michi. Si me dejas interrumpirte solamente para profundizar en eso, porque estamos hablando de los jóvenes. Tú estuviste mucho tiempo formando jóvenes, pero tú también fuiste una joven que se enfrentó a esos desafíos. Soy joven. Claro, pero fuiste una joven llena de sueños que se enfrentaba. Todavía todos somos jóvenes, ¿cierto? Todos los que han participado por este podcast, los que escuchan, es un podcast, ¿cierto?, pensado para jóvenes, hecho por jóvenes, en una iniciativa conjunta de Piensa y Mutual de Seguros de Chile. Hay días en los que no me siento tan joven, pero otros días como hoy, pucha que me siento joven. Michi, volver eso, retroceder un par de años y pensar, asumiste el desafío de ser presidenta de tu centro de estudiantes, ¿cierto?, en la carrera, que no es un desafío menor. Y en ese sentido me imagino que también llena de incertidumbres y dificultades y desafíos que después te tocó ver el día de mañana, que los tomaste quizás como retroalimentación para tú saber dónde enfocar los esfuerzos para darle lo mejor también a los jóvenes que querían asumir desafíos similares. En ese sentido me encanta y de hecho me pueden seguir en mis redes, Michi Smith J, cualquier joven que esté escuchando esto. En el fondo yo feliz si alguien quiere ser parte de un centro estudiante, de darle todos mis consejos y todo, porque al final, bueno, punto número uno, yo creo que el desafío más grande y siempre uno tiene que tener claro que uno no es solo, no es el cargo, o sea, uno es representante. Igual es bacán decir, presidenta, y uno se sube así arriba y decir, soy bacán. Pero no, esta cuestión no es así. Uno tiene un equipo, o sea, por lo menos en la universidad, un centro estudiante no es solo el presidente, es todo un equipo detrás. Porque pasa que puede haber de repente que hay solo un presidente y quizás no hay equipo y las cosas no funcionan. Al final yo creo que lo más importante ahí es que siempre hay un rol importante que cumple un liderazgo, que es la función, como para comunicar, el vocero, pero al final hay todo un equipo atrás que hace las cosas que se ejecuten, en el fondo. Y eso ahí uno tiene que tener amistad, confianza y también tiene que tener la capacidad de darse cuenta cuando se equivoca y también de tener una buena comunicación con los demás. Un poco eso. Y en el centro estudiante lo que te iba a contar, por ejemplo, hasta el día de hoy se hace el Día Internacional en mi carrera, en negocios internacionales. Y es un legado muy bonito que dejamos nuestro equipo de negocios internacionales en el centro estudiante porque es una feria que se hace todos los años. Algunas veces creo que lo hacen una vez por semestre y otras veces creo que una vez al año. Pero es algo que yo cada vez que veo el Instagram todavía lo sigo y suben como hoy día se llevó a cabo la feria internacional y digo, han pasado años que me titulé y todavía están haciendo esta actividad. O sea, un legado. Eso yo creo que es lo más importante al final. Cuando uno quiere ser líder, uno tiene que ser líder, pero ¿para qué? Para dejar un legado, para dejar algo positivo. Tiene que ser por el bien común, no tiene que ser por uno. Yo creo que eso es lo más importante que uno tiene que darse cuenta. Esta cuestión no es de egos, esta cuestión es por los demás, es por la comunidad. En el caso mío, en ese rol, era por mis compañeros, por los estudiantes de negocios internacionales de la Valparaíso.
Ese era el punto. Y ahí quizás, si habían cosas más de la universidad, por los estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Pero eso era un objetivo. Me encanta este último punto, porque en definitiva lo que estás diciendo es entender que uno se debe también, por ejemplo, en el caso del representante, sea de su comunidad, en el caso de la persona que está en un voluntariado, sea al objetivo que tiene ese voluntariado, a las misiones fundacionales de los distintos proyectos que tenemos, que muchas veces eso también se ve distorsionado en el tiempo, y también son los líderes los que saben anteponer las instituciones por sobre las agendas personales, ¿cierto? U otros intereses, que creo que es algo muy importante. Me gustaría ahora preguntarte, Michi, en todos estos años, ¿cierto? Desde, bien lo comentabas, desde pequeñita como, te iba a decir Boy Scout, pero es Scout. Scout nomás. Scout nomás, claro. Sí. Preguntarte, que después paso por la universidad como dirigente, como representante en distintos voluntariados, rotaria, formadora de jóvenes, has participado en distintas campañas, has estado en terreno. ¿Cuál crees tú que ha sido el gran aprendizaje que te han dejado esas experiencias a la hora de enfrentar y reconocer el liderazgo? Yo creo que lo más importante es la humildad. Yo creo que nunca olvidar eso. Porque como te dije, o sea, cuando fui centro estudiante o como directora de oficina, de repente es bacán tener tu propia oficina, tú tener tus propias cosas y tener el control de las cosas. Y yo creo que ahí lo más importante es olvidarte de esas cosas que son momentáneas y darte cuenta que estás ahí por algo, por una función, por un objetivo, y es por el bien común. Yo creo que eso es para mí mi objetivo, el bien común. La comunidad, la región, para mí en este caso de hecho, que quizás como más a nivel macro, es la región de Valparaíso. Yo creo que nosotros yo como universitaria, como profesional de acá, de Viña Marina, mi objetivo es ojalá que se potencie y pelear porque se potencien los profesionales y que se mantengan acá en la región. Entonces al final trato de dar la pelea en distintos ambientes para eso. Qué frase, Michi, qué frase. Esas son las frases que se imprimen, son las frases que también se hablan acá en Piensa en Grande, el podcast de Jóvenes Líderes Piensa, impulsado en un esfuerzo por Piensa y Mutual de Seguros de Chile. Michi, la verdad es que ¿qué se puede decir después de esas palabras? Porque creo que justamente refleja muy bien el espíritu de lo que busca tanto el concurso como lo que busca esta iniciativa, este podcast, Piensa en Grande. Y en eso también creo que es súper interesante, a propósito de lo que mencionaba, del desarrollo de la región, ¿cierto? Como ese gran, quizás, faro, ese gran guía que uno tiene. ¿Cómo ves desde otra arista, que quizás quienes están escuchando no se imaginan, que es Michi emprendedora, ¿cierto? Bueno. Que es la Michi emprendedora. Yo algo conocía a la Michi antes de grabar este episodio, antes del concurso, ¿cierto? Nos habíamos encontrado en una serie de instancias y para mí la Michi tenía dos grandes almas, ¿cierto? Estoy siendo muy polite, tenía una relación bastante bien construida, pero Michi tenía dos grandes almas, ¿cierto? Que era el Michi emprendedora, Michi Alfajores, y el Michi, ¿cierto?, más activista, que participa en distintos movimientos sociales, distintos movimientos políticos, distintos espacios de liderazgo, voluntariado, en fin. Pero el Michi emprendedora también creo que representa muy bien tu energía y un poco esa expectativa de rebelarse, ¿cierto?, ante quizás la falta de movimiento en la región. No sé si nos pudieras contar un poco también lo que, más allá de contarnos el cómo nace, que creo que eso ya queda mucho más en la experiencia personal, el qué es lo que representa para ti ser emprendedora en la región de Valparaíso. Es duro, obviamente. Por ejemplo, un punto, es algo duro, yo creo que no solamente acá, yo creo que es al nivel nacional. En este caso, yo soy emprendedora en el ámbito de la comida. Y es tan burocrático que ha sido difícil en ese sentido. ¿Vives tú la permisología en carne propia? Sí, totalmente. En el sentido de la burocracia, en el tema de los permisos, es súper difícil emprender, por lo menos en el ámbito de la comida. Entonces, a veces como que frustra un poco y me he mantenido stand-by. Y he mantenido mi pyme, pero le tengo tanto cariño a esa pyme, la tengo desde el colegio, en la universidad como que la reforcé,
por temas que era para vivir, literal, tuve esa pyme para eso y después cuando me titulé, le agarré tanto cariño a mi pyme que la mantengo hasta el día de hoy y lo agradezco porque me encanta. Ahora yo disfruto, para mí no es un trabajo, sino que es en mi tiempo libre, pero cuando quiero, para los días importantes, para cosas, cuando me pongo meta, objetivo, le doy con toda esa pyme. Y también, pucha, hace poco estaba escuchando un podcast que es La Economina y en verdad uno siempre tiene que tener, y esto también es como para nivel profesional, uno no puede tener, como lo típico que dicen, los huevos, uno tiene que tener los huevos en distintos canastos. Entonces, para mí es eso, como que mi pyme yo la veo como algo entretenido, me gusta cocinar, me encanta el tema de la chocolatería, o sea, ojalá cuando yo tenga 80 años tenga mi propia pastelería, pero así, literal, para mí es como algo... Ojalá antes, Michi, ojalá antes para que todos podamos seguir disfrutando. No, pero es que para mí es algo de jubilar, así como cuando ya termine toda mi vida profesional, es como algo que yo lo pase bien ahí, lo vea y disfrute, ¿cachai? Yo disfruto eso, pero es muy entretenido. Y también te da adrenalina, yo creo que es como esa la otra parte como de la vida emprendedora, que es como que te da mucha adrenalina porque vivo al límite siempre con la pyme, siempre vivo al límite con la pyme. Y eso como que igual es entretenido. Y ese es mi lado más emprendedor, pero obviamente a nivel profesional saqué minor en emprendimiento, así que tengo algo de conocimiento, pero yo creo que el emprendimiento se aprende cayéndose y tirándose a la piscina. ¿Cómo se vive el liderazgo desde el mundo del emprendimiento? Hay que tener personalidad, hay que como te dije, tirándose a la piscina y creyéndose el cuento y también comentando, hay que creerse el cuento, yo creo que es lo más importante. Michelle, ¿te ha tocado vivir, sea en carne propia, sea como testigo, distintos momentos de crisis, ¿cierto? Tú misma contabas acerca de un hito que te marcó, como fue el incendio del año 2014, ¿cierto? Uy, sí. Posteriormente, lamentablemente, hemos vivido muchas otras tragedias. Sin ir más lejos, los dramáticos incendios del año 2024, 10 años después. ¿Cómo ves, cierto, el liderazgo en estos tiempos de crisis? ¿Cómo nacen tiempos de crisis? Te ha tocado, me imagino, liderando cuadrillas, grupos, equipos, dirigiendo voluntariados, siendo parte de otras organizaciones a lo largo de todos estos años. ¿Cómo has visto que aflora, cierto, el liderazgo en tiempos de crisis? ¿Y qué es lo que se necesita desde un punto de vista también, cierto, de las cualidades del líder para enfrentar estos momentos de adversidad? Uy, ya que tocaste el tema, de hecho, en el incendio, yo diría que uno de los incendios más grandes del mundo, que es el incendio de Viña del Mar Quilpué. Claro. Yo estuve ahí y estuve como coordinadora, hicimos una alianza con dos fundaciones donde no nos podíamos quedar en brazos cruzados, dos fundaciones que tienen sede acá en la región, donde no nos podíamos quedar con los brazos cruzados. Quizás yo me he dedicado mucho a la formación de jóvenes como la parte más académica, pero ahí yo no podía decir, ya, no, que pase, que se arregle solo. Obvio que no podía. Y ahí como tú dices, los liderazgos, uno los tiene que tomar, uno no puede pedir permiso, uno tiene que llegar e ir. Entonces ahí llegué, hablé con la otra fundación, hicimos una alianza y generamos un voluntariado donde estuvimos con 80 jóvenes en 8 días, más o menos como 20 a 25 jóvenes por día, rotándose, sacando escombros, estando con las familias, tratando de dar apoyo emocional. Yo creo que de hecho a nivel profesional, ese ha sido como mi proyecto más grande y más fuerte, porque yo ahí tenía que ser cuero chancho, no podía llorar, y tenía que estar ahí, no solamente por las familias afectadas que lo perdieron todo, no solamente lo perdieron todo a nivel material, sino que algunos perdieron familiares y también perdieron mascotas, entonces es terrible. Además, tener a cargo a jóvenes que eran entre 15 a 25 años, que trataban de dar lo mejor de ellos. Nuestro enfoque fue muy básico, sacar escombro, porque al final, más allá de eso, después uno de repente empieza a estorbar, por lo menos en este tipo de instancias. Pero sí se necesitan. Más ayuda sí. que no estorba, dicen.
Sí, pero sí se necesitan estos voluntariados. Y ahí uno tiene que ser, ahí ese liderazgo fue muy fuerte, porque tenía que ser como demostrar como felicidad, no sé si felicidad era la palabra, pero estar como bien para apoyar a los chicos, para que pudieran estar ahí, porque fue duro, era desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en verano, con mucho calor, sacando escombros, con mucho sol, cuidando que no se insolaran, darles comida, que tomen agua, que el tema de la seguridad, el tema de la logística, cómo subir, cómo bajar. Y además también hablando con la familia, tratando de que también la instancia fuera, no como dicen algunos, turismo voluntario turista, algo así. Claro, turismo social. No, sino que un voluntariado de verdad, con sentido. Entonces ahí fue súper Ser un fuerte. aporte al final a la Sí. comunidad que se le quiera llevar. Eso yo creo que es uno de los proyectos más fuertes que me ha tocado y tristes, pero también que llegaba ahí a la casa llena de tierra, de todo, y decir, pucha, ayudaste a una familia, entregaste lo mejor de ti. Y para mí eso es como que tu corazón se llenaba, impresionante. Michelle, cuando te presentábamos hablábamos acerca de que fuiste durante un buen tiempo la jefa regional de un reconocido centro de estudio que se dedica justamente a la difusión de ideas, ¿cierto? Líneas de pensamiento, política pública, como cada uno quiera interpretarlo. En eso preguntarte, ¿cuál crees que quizás es el gran error que se tiene al hablar de cómo se vinculan los jóvenes con los temas más públicos, más políticos? ¿Y cuál es el error que muchas veces se comete cuando queremos reencantar a los jóvenes con lo público? Y te pregunto esto especialmente por lo que hablábamos minutos atrás, acerca de esta profunda crisis de confianza con instituciones públicas, con instituciones privadas también, insatisfacción con la democracia y este profundo desinterés por mirar más allá del ombligo. Yo creo que ahí, no sé si es un error, yo creo que las cosas se dan porque sí, o sea, hay una generación, creo yo, de políticos entre 40 y 50 años donde no hay una generación, quizá. Y aquí más el llamado de buscar el error de por qué la gente está desinteresada, es hacer el llamado a que la gente se interese y que no pida permiso, que pida perdón y se meta. O sea, no, si te molesta algo, busca la forma de cambiar ese algo. Yo creo que más allá de pedir perdón o de decir como falta esto, es llamen a esto, porque al final no, para mí no sirve ese tema como de el mea culpa, no. Yo creo que los jóvenes, y yo he visto, o sea, hay muchos jóvenes entre 17 a 23 que están muy metidos y quieren hacer cosas, y lo vemos en TikTok, lo vemos en Instagram, tienen ¿cómo se llama? Sus YouTube y toda la cuestión, sus canales. Entonces al final hay jóvenes que están interesados y hay seguidores de ellos. Entonces ahí para mí es el llamado a que se motiven. De hecho, lo mismo, por ejemplo, hacerle como quizás como algo más banal, pero siempre pasa que en el mundo laboral te dicen que uno necesita en el currículum, necesita, ¿cómo se llaman? Típico que te dicen... Recomendaciones. No, necesita experiencia. Claro. Ya, y de hecho voy a volver al podcast de Economina, y es verdad, o sea, yo lo hice de hecho, y cuando ella lo dijo en el podcast dije, chuta, tenía toda la razón, y bien que lo hice. Nosotros en la universidad te hacen hacer una práctica. ¿Sabes cuántas hice yo? ¿Cuántas crees que hice? Muchísimas. Hice 3. Hice 3 prácticas. ¿Por qué hice 3 prácticas? Porque a mí nadie me iba a decir, no, es que no tenía experiencia. Nadie me iba a decir eso. Acá es lo mismo. Yo creo que a nivel profesional como en el nivel de política o de difusión de ideas, uno tiene que tener la personalidad y decir, chao. O sea, en Estados Unidos los datos son, los jóvenes no están 3 meses de vacaciones haciendo nada. O sea, yendo a carretear y no sé qué. Los jóvenes están haciendo prácticas, pasantías. Acá en la fundación, ustedes tienen a pasantes. Ellos son los verdaderos líderes, po. Ellos son los que están metidos. Acá hay uno por acá que lo veo, que se va a ir a Estados Unidos. Que está en el backstage. Aprovechamos de saludar a nuestro queridísimo también Benjamín Gatica, que se llevó una mención completamente gratuita en este
podcast. Michelle Smith, vamos llegando ya al final de esta conversación de Piensa en Grande, el podcast de Fundación Piensa junto a Mutual de Seguros de Chile, donde estamos conversando y conociendo las historias de aquellos jóvenes que están cambiando los paradigmas regionales y del mundo. Michelle, quería preguntarte solamente y ya por último, ¿qué mensaje le dejarías también a todos los jóvenes que están siguiendo este podcast? Yo creo que con todo lo que dije ya lo último sería atrévanse. No esperen que las cosas se hagan solas. Si les molesta algo, háganlo ustedes. Eso. Atrévanse chiquillos. Y con esto no voy a cerrar todavía, porque esta es la parte, Michelle, de la pregunta misteriosa. Le preguntamos a nuestro invitado anterior que hiciera una pregunta al siguiente invitado. ¿Ya? ¿Ya? En esta oportunidad, Diego Yacaman hizo la pregunta de ¿qué? O sea, en el fondo, y esto te lo preguntaría él a ti, ¿ya? ¿Qué harías, o en el fondo, cómo tu entorno, ¿ya?, podría contribuir a que puedas desarrollar de mejor manera tus distintos proyectos e iniciativas? No solo ahora, sino que también puedes verlo en retrospectiva. Espero, mientras piensas, Michelle, y se lo digo a la cámara, estar haciéndole justicia a la pregunta que hizo Diego Yacaman. Estoy parafraseando, pero era algo así. Después podrán hacer el fact-checking siguiendo y escuchando. O sea, Piensa en Grande. Como mi entorno. O sea... Claro, cómo la región podría o pudo haber contribuido más a impulsar tu liderazgo, Michelle. ¿O cómo podríamos ayudarte a...? Ya, perfecto. Bueno, yo creo que ahí, generando más instancias, como estas, como el premio que hace la Fundación Piensa, que yo creo que es un tremendo premio. O sea, está el típico premio de jóvenes de Mercurio, y está esto, o sea, no hay más. Y yo creo que no solamente acá, deberían haber más premios quizá en distintas regiones. Claro. O más que el premio, es el reconocimiento, sí, reconocer el talento joven. Porque al final, de repente pasa mucho todo en Santiago, cuando en verdad nos damos cuenta que en las regiones también están pasando muchas cosas, y dar más visibilidad. Yo creo que ahí me gusta pelear y darle más visibilidad a las regiones, yo creo. Donde sí están pasando cosas, más en las regiones universitarias, por ejemplo, está Valdivia, está Concepción, está nuestra región de Valparaíso, Antofagasta también. Sí. Son regiones donde hay potencial, hay potencial en el sentido de hay creadores que están pensando en las universidades. Entonces, yo creo eso. Agradecer obviamente esta instancia, y yo creo que es algo tremendo lo que están haciendo acá. Genial, Michelle. Y antes de despedirnos en Piensa en Grande, la misma pregunta, pero para el próximo invitado. ¿Qué le preguntarías tú al próximo invitado? ¿Y puedo saber quién es el próximo invitado? No. Me la haces difícil. ¿Alguna pregunta? No me voy a preparar para esto. Es que esa es la gracia. Esta es la magia de la televisión. Esta es la magia. A ver, ya. Bueno, algo parecido igual, pero distinto. ¿Cómo mantendrías los profesionales acá en la región? En el fondo, para que no se vayan a la región metropolitana. Perfecto. Y te hago la misma encerrona que le hicimos a nuestro invitado anterior. Si pudiera respondernos también tu pregunta. Ya, qué lata. Ya, bueno, yo ya te dije, yo estoy dando la pelea, o sea, postulando acá, tratando, por ejemplo, en la radio estoy full, entrevistando solamente a personas que están haciendo proyectos acá de incentivo regional, que mostrar qué es lo que hacemos acá, que hay jóvenes que están haciendo cosas por la región, y no solamente jóvenes, en verdad. Quizá yo me enfoco más en los jóvenes porque me gusta como esa crítica que tú decís, como los jóvenes no están ahí. Es verdad que mucha gente lo dice y yo me he dado cuenta que no es así. Tenemos que enfrentar esa crítica con acciones. Sí, y me he dado cuenta que en verdad los jóvenes tienen muy clara la película. De hecho, yo recién a los 23 años me di cuenta, yo creo que hay jóvenes de 17 y de menos edad que ya tienen mucho más clara la película. Entonces, potenciarlo, entregarle las herramientas y nada, ahí podría, no sé, que me hablen en Instagram si alguien está escuchando esto, y yo feliz de darle todos mis tips
de todo lo que he aprendido a lo largo de esta carrera, que seguiré aprendiendo en todo caso. Qué notable. Bueno, con ustedes Michelle Smith, emprendedora, pero por sobre todo una luchadora de nuestra región. Distintos movimientos sociales, organizaciones, voluntariados, iniciativas, trabajo, práctica. Una persona que vaya que tiene, un tigre que vaya que tiene rayas, ¿cierto? Sí. Vaya que tiene experiencias y la verdad, ¿qué se puede decir después de toda esta conversación? Esto fue Piensa en Grande, el podcast donde seguimos conversando con aquellos jóvenes que están haciendo la diferencia desde nuestra región, que se están rebelando contra el centralismo y que así como Michelle se las están jugando para hacer de nuestra región un mejor lugar para vivir. Hasta la próxima, sintonícennos, compartan, difundan y suscríbanse a Piensa en Grande en las distintas plataformas. Muchas gracias, hasta la próxima.